Muy feliz tarde a todos. Voy a esperar a ver si se conectan porque en el anterior no se habían conectado. Si aparecen comentarios, entenderé que está dando principio a la clase. Si no, quiere decir que no están conectados. ¿Me pueden confirmar, por favor, si hay alguien conectado en la clase? Ahí está. Ay, Violeta, gracias. Que estaba preocupado que no se habían conectado. Josías también, bienvenidos. Gracias. Vamos a ver seguro de personas. Sección tercera, a partir del artículo 996 del Código de Comercio. Ay, qué bueno que ya está ahí Fernanda. Excelente, mucho gusto, Carlos. Es que no se conectaban, entonces estaba preocupado de que no se había podido transmitir la clase. Bueno, bienvenidos todos. Violeta, Andrés, Andrea, perdón. Jenny. Bienvenidos todos. Les decía que hoy vamos a ver el contrato. Es bueno que ustedes lean los artículos relacionados con el seguro de transporte, que está a partir del artículo... Voy a tratar de dar lo más relevante de cada tipo de seguro de daños. Dentro de los seguros de daños ya habíamos visto el seguro de la nulidad, rescisión y revisión del seguro contra daños, y ahí entonces entramos con el seguro contra incendio. Ya habíamos dicho que no se cubren daños por calor, porque tiene que haber combustión para que sea efectivo, es decir, debe haber llamas o combustión. Eso era lo más importante. Y aquí dice cuál es el valor indemnizable en el 949. Se entenderá como valor indemnizable en el seguro contra incendio para las mercaderías, productos naturales y semovientes, el precio del mercado el día del siniestro. Para los edificios, el valor de reconstrucción del que se deducirá el demérito que hubieran sufrido antes de ocurrir el siniestro, o sea, la depreciación. Y para los muebles, objetos de uso, instrumentos de trabajo, maquinaria y equipo, el valor de adquisición de objetos nuevos, con una equitativa deducción por el demérito que pudieran haber sufrido antes de ocurrir el siniestro. Les decía yo que este cuadro nuevo hubiera costado, o costaría reponer este cuadro, si se quemó en un incendio, tal precio. Pero este cuadro, que ya tiene algunos años, ya le ven ustedes que tiene unas manchitas y tiene algunos deterioros, pues ya no puede tener el valor de un cuadro nuevo. Entonces hay que deducirle a estos artículos la depreciación por la antigüedad. Una computadora, un equipo de sonido, una máquina que ha estado, un automóvil, una máquina que ha estado en funcionamiento, pues tiene una vida útil. Y eso es lo que hay que restar, la vida que ya no es útil, ¿verdad? La vida ya, la depreciación en una palabra, que es el concepto comercial o económico de lo que está hablando aquí, que dice con una equitativa deducción por el demérito que pudiera haber sufrido antes de ocurrir el siniestro. O sea, una máquina tiene 100.000 horas de uso y lleva 60.000, entonces hay que quitarle ese 60% del precio de adquisición de una nueva máquina, porque ya era una máquina usada con el 60% de su vida útil consumida. Creo que se entiende. En el seguro de transporte habíamos dicho que no se puede interrumpir o dar por terminado el contrato a medio viaje. Dice aquí, la vigencia del seguro sobre mercaderías se iniciará, el artículo 952. La vigencia del seguro sobre mercaderías se iniciará en el momento en que se entreguen las mercaderías al porteador, o sea, al transportista.
y cesará en el momento en que se ponga a disposición del consignatario en el lugar de destino. Entonces el seguro cubre desde que se le entregan al transportista hasta que el transportista las pone a disposición del consignatario en el lugar de destino. Y no se puede dar por terminado durante el viaje, habíamos dicho, ¿verdad? En el seguro de transporte, dice el 953, el asegurado no tendrá el deber de comunicar las agravaciones del riesgo ni avisar de la enajenación de la cosa asegurada. Puede ser que Toyota Motor ponga los carros en el barco para que vengan a Guatemala, a Puerto Quetzal, y en el camino pues puede haber agravaciones de riesgo, que no tiene por qué notificársele al asegurador. Y además, probablemente Toyota en el camino le endosa la carta de porte o el conocimiento de embarque o el certificado de depósito al comprador, que es Cofal en Cofiño en Guatemala, y no hay por qué notificarle al comprador, al asegurado, de esa transmisión, a la aseguradora, perdón, de la transmisión de la propiedad de esos vehículos, ¿verdad? No hay obligación de darle ese aviso al asegurador para que valga el seguro. Y hay siniestros no cubiertos. El seguro de transporte de mercadería no cubrirá siniestros ocurridos antes de la celebración del contrato de seguro. Supongamos que lo aseguramos a partir de la entrega al porteador, ¿verdad? Y ya los vehículos estaban quemados, deteriorados o oxidados antes del que inicie la póliza. Entonces, o el contrato de seguro, no, esos riesgos no están cubiertos. Me parece que hay una preguntita aquí. Licenciado, al momento que no sé si hay alguna otra pregunta anterior, pero creo que no. Gracias, mucho gusto saludar a todos. Aquí hay una preguntita. Licenciado, al momento que se asegura una máquina o un vehículo nuevo y que se le reciben antes de cumplir un año, se debe descontar una depreciación legal o porcentaje completo o proporcional al tiempo de uso. Bueno, se dice que desde que sale un vehículo de la agencia ya pierde el 15 o el 20% de su valor. Porque no es lo mismo, nadie va a querer pagar el precio de un vehículo nuevo por un vehículo que ya no está en la agencia y que ya tuvo un dueño. Entonces, por lo menos, lo usual es que el primer año se deprecie un vehículo 20% y de ahí se va depreciando un 15% anual sobre el precio original, ¿verdad? Entonces, obviamente, si el vehículo ya salió, al momento de salir de la agencia, ese vehículo se depreció un 20%, es lo que se considera, ¿verdad? Porque ya no es un vehículo nuevo. Y María Mercedes pregunta, en el caso de que el inmueble, lejos de devaluarse, obtenga plusvalía, ¿lo reconocería el seguro? No. Las construcciones, bueno, son dos aspectos diferentes, ¿verdad? Lo que sube en el valor de un inmueble es el terreno. La plusvalía se refiere más bien al valor del terreno. Es cierto que los materiales y el costo de construcción puede ser que se incrementen, pero el inmueble se evalúa por el costo de construcción, el valor de construcción, y se tiene que ir depreciando, porque una construcción por la antigüedad va perdiendo su valor, ¿verdad? Aunque en el mercado valga más, digámoslo así, el seguro no va a reconocer que se apreció por algunas características inmobiliarias. Ahora, como el terreno permanece normalmente, ¿verdad? El terreno permanece, ahí es donde se aplica la plusvalía. La construcción, aunque sea muy buena y de muy buena calidad, va perdiendo valor con el transcurso del tiempo. Sufre una depreciación, las construcciones. El inmueble, el lote de terreno puede que tenga plusvalía, pero no lo que está construido encima, eso sí se deprecia. Entonces, yo evalúo, obviamente yo puedo evaluar mi inmueble ahorita y digo, bueno, mi inmueble vale 1.000.000 de quetzales, terreno y construcciones. Pero lo que yo estoy asegurando realmente son las construcciones, porque normalmente el terreno permanece, salvo que por una inundación y demás se destruyera un agujero como lo que ha estado pasando, que se deslava el terreno,
La propiedad, lo que se asegura normalmente son las construcciones. Entonces, el valor en que yo lo aseguro es el valor tope en donde el seguro me va a pagar. Creo que tengo aquí el artículo que habíamos hablado de eso. Y porque ese es el máximo asegurado, ¿verdad? Yo lo aseguro en 1.000.000 de quetzales. Mi casa a lo mejor vale 2 millones, pero yo la aseguro en 1.000.000 de quetzales. Es lo máximo que me van a poder llegar a pagar en un momento dado. Vamos a ver aquí dónde está ese artículo. Interés asegurado. Rendimientos por el límite de responsabilidad. Es el artículo 922. Límite de responsabilidad. La suma asegurada señalará el límite de la responsabilidad del asegurador. Entonces yo lo aseguré en 1.000.000 de quetzales. Si dicha suma no es superior al valor real de las cosas aseguradas. Yo la aseguré 1.000.000 de quetzales y la casa vale 800.000. Entonces a la hora que se haga la tasación del seguro, el ajuste, van a decir, no, miren, la aseguraron 1.000.000, pero realmente el valor de la casa era de 800.000. Ese es el límite. No vamos a pagar el 1.000.000 porque excede el valor real de la cosa asegurada. La suma asegurada no prueba el valor ni la existencia de las cosas aseguradas. Si celebrar un seguro por una suma superior al valor real de la suma asegurada, se aseguró 1.000.000, algo que vale 800.000, sin que mediare dolo o mala fe de ninguna de las partes, el contrato será válido hasta igualar el mencionado valor real, hasta los 800.000 quetzales. Y la suma asegurada podrá ser reducida a petición de cualquiera de ellas, cualquiera de las partes. Antes de que ocurra el siniestro, le puede decir a la otra, mire, mi casa está muy alta, bájala a 800, o el seguro le puede decir a uno, mire, su casa realmente vale 800, no vale el 1.000.000 en que usted la aseguró. El asegurador deberá bonificar al asegurado el excedente de la prima pagada respecto de la que corresponde al valor real por el periodo del seguro que quede por transcurrir desde el momento en que reciba la correspondiente solicitud del asegurado. El asegurado le dice, mire, mi casa vale 800, no vale 1.000.000. Estoy de acuerdo, se la bajan a 800 y le tienen que devolver las primas que correspondieran al periodo de este año que no ha corrido. Si el seguro fuera de enero a diciembre, entonces faltaría los meses del 15, hoy estamos a 18 de octubre, entonces el 19 de octubre al 31 de diciembre le vamos a devolver la parte proporcional de la prima de 800 a 1.000.000, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir aquí es que lo más que me van a pagar es el valor asegurado, pero tampoco me van a pagar más del valor real. Entonces, supongamos que se cae la construcción y yo la tenía asegurada en 1.000.000 de quetzales y la casa valía 2.000.000 de quetzales. Entonces ahí me van a decir que solo aseguré yo el 50% del valor. Y me van a pagar entonces el 50% del daño que tenga el inmueble. Si se destruyó toda la casa, me van a pagar hasta, si valía 2 millones y yo la aseguré en 1.000.000, me van a pagar hasta la mitad, hasta 500.000. Porque yo aseguré la mitad del valor real. Monto de las indemnizaciones. Artículo 933. Para fijar la indemnización que ha de pagar el asegurador se tendrá en cuenta el valor del interés asegurado en el momento de la realización del siniestro, para lo cual el asegurado deberá individualizar y justificar la existencia y valor de las cosas aseguradas al tiempo del siniestro. Si miren, yo tenía esta construcción, estos equipos, este vehículo, esta mercadería dentro del inmueble y ese fue el daño. Entonces dice, salvo cuando el interés asegurado consiste en que una cosa no sea destruida o deteriorada, se presumirá que tal interés equivale al que tendría el propietario en la conservación de la cosa. Como les digo, si yo les digo este cuadro vale 100.000 quetzales, pero yo estoy dispuesto a venderlo en 25.000 quetzales, ese es el valor asegurado, ese es el interés asegurado. Salvo pacto en contrario, si la suma asegurada es inferior al interés asegurado, yo lo aseguré por menos valor, valía 2 millones la casa, pero yo la aseguré en 1.000.000, el asegurador estará obligado a pagar una suma que esté en la misma relación respecto del monto del daño causado que la que existe entre el valor asegurado y el valor íntegro del interés asegurado. La casa valía 2 millones, yo la aseguré por la mitad, por 1.000.000, y el daño fue de 25.000 quetzales, me van a pagar 12.500 como máximo, porque esa es la proporción, el 50% del daño, porque yo tenía asegurada la casa en el 50% de su valor real. No sé si eso se entiende.
Y en cuanto a las construcciones, si han tenido plusvalía, pues lo que valgan. Pues obviamente una construcción que se hizo hace 60 años, porque el costo de los materiales y todo ha subido, entonces yo la tengo que asegurar en el valor que un avalúo comercial me diga que vale la casa en la construcción. Tal vez costó 25,000 quetzales hacerla y ahora vale 1,000,000 de quetzales reconstruirla. Entonces yo la tengo que asegurar en el 1,000,000 de quetzales. Pero cuando ocurre el siniestro me van a decir, mire, usted aseguró 1,000,000 de quetzales, pero tuvo depreciación de 1 o 2 años durante la prórroga, durante el plazo del seguro, y entonces esa es la deducción que le van a hacer, ¿verdad? Obviamente si se toma en cuenta el valor de la apreciación que ha tenido el inmueble por el transcurso del tiempo. Pero eso va a estar en relación a cuánto convenimos con el seguro que valía el edificio que yo estoy asegurando. Y a ese valor le van a hacer la deducción del transcurso del tiempo, desde que se evaluó hasta que se tiene que depreciar los 2 años, los 5 años, los 10 años que han transcurrido desde que el inmueble se aseguró y ocurrió el siniestro, ¿verdad? Porque tenemos que hacer la depreciación. Espero que con eso se haya respondido su pregunta. Y también con la parte de que lo que se adquiere plusvalía es normalmente el terreno y no la construcción. La construcción normalmente se deprecia contablemente, ¿verdad? Aquí hay otra pregunta. Si el asegurado no está conforme con el monto final que establezca la aseguradora, ¿puede proponer a su propio experto? Sí, hay una negociación ahí y si no están de acuerdo, pueden proponer el juicio sumario. Vamos a ver dónde está eso. Cálculo de indemnización. Aquí estamos en transporte. Vamos a ver. Sí, si no está de acuerdo, el asegurado puede acudir a juicio sumario mercantil entre partes relacionadas. Y como las dos partes son comerciantes o el contrato es un contrato mercantil, y ahí entonces en juicio expreso se determinaría cuál es el valor del daño, del daño causado y cuál es el monto que le corresponde pagar al asegurador, a su propio experto. El examen extemporáneo, como el jueves que se cumplirían la semana del examen es 20 de octubre, el examen es mañana 19 de octubre a las 8 de la noche. Gracias por su pregunta, Josué. Mañana a las 8 de la noche, mañana 19 de octubre. Y si el seguro sí cubre este tipo de siniestros naturales, por ejemplo socavones, sí, entonces el valor es íntegro, ¿verdad? Hay que pagar la tierra y el inmueble, claro, en el valor en que esté asegurado. Y si, por ejemplo, yo aseguré la casa en la mitad de su valor, me van a pagar la mitad del valor del inmueble, ¿verdad? Supongamos que la casa valía 2 millones, si yo la aseguré en 1,000,000, me van a pagar $500,000 porque yo estoy asegurando hasta 1,000,000 de quetzales, una cosa que vale, con todo y tierra y demás, vale 2 millones. Entonces me van a pagar 500,000 porque yo, digamos así, me autoaseguré por la otra mitad del valor del inmueble. No sé si se entiende ese concepto. Yo lo que estoy haciendo es trasladándole un riesgo a la aseguradora. Mi casa vale 2 millones, por decir algo, o mi edificio vale 2 millones. Entonces yo aseguro por 1,000,000. ¿Qué estoy haciendo? Realmente le estoy tratando de trasladar un riesgo de un bien que vale 2 millones. Yo le digo, bueno, si se destruye el inmueble, yo quiero que me pague 1,000,000. Pero yo sé o se puede determinar cuál es el valor real del inmueble. Vale 2 millones. Yo aseguré el 50% de esa pérdida. Estoy pagando prima por 1,000,000 de quetzales. Cuando la propiedad vale, entre tierra y demás, vale 2 millones. Hay un socavón, se va al hoyo, se va al barranco, todo el edificio y demás, pierdo totalmente la propiedad. Entonces tengo derecho a que me paguen el interés asegurable que yo trasladé a la aseguradora. ¿Por cuánto aseguré la propiedad? Por la mitad de su valor. Entonces me van a pagar la mitad del daño causado, o de la suma asegurada, porque la mitad asumí yo y la otra mitad se la trasladé al seguro, o la mitad se la trasladé al seguro y el excedente lo asumí yo. Entonces se destruyó la propiedad
que estaba asegurada en 1 millón, la aseguradora me va a decir, mire, le pago medio millón. No sé si se ve la lógica, ¿verdad? Si yo quería estar cubierto por los 2 millones, tenía que haber pagado la prima de los 2 millones y ahí sí me van a pagar la pérdida total del inmueble. ¿Qué artículo está leyendo? Disculpe, licenciado. Vamos más o menos en el 955 del seguro de transporte. Muchas gracias. Bueno, vamos a avanzar. El artículo 956 dice accidente. Salvo pacto en contrario en los seguros de medios de transporte, cualquier accidente que sufriera en estos engendrará la responsabilidad del asegurador por todos los daños que sufran las cosas aseguradas. Hay un avión que se cayó, un barco que se hundió, un tren que se descarriló, un camión que tuvo un accidente. Es seguro de transporte. Por cualquier razón hay un accidente y la mercadería o se quemó, o se rompió, o se perdió porque se la robaron las personas que andaban por ahí cerca, o se abolló, o se raspó, lo que sea, tuvieron un daño. El seguro tiene que pagar cualquier daño derivado de un accidente del medio de transporte. Cualquier accidente que sufrieran eso se engendrará la responsabilidad del asegurador por todos los daños que sufran las cosas aseguradas. Partes integrantes o accesorias. El seguro sobre el medio de transporte comprenderá, salvo estipulación contraria, las partes integrantes y los accesorios. Todo lo que sean los medios de transporte. Supongamos, una persona va a tomar un vuelo de avión y está asegurado por el seguro de viaje. Y va en el bus que lo va a llevar al avión. No va en el avión y en el bus ocurre un accidente y sufre un daño la persona. O la mercadería que va en el accesorio, digamos, en el camioncito que llevan las valijas al avión, se pierden, se incendian, se caen y se rompen, etc. Ese está cubierto porque es una parte accesoria del medio de transporte. Las partes integrantes y los accesorios, tanto el medio de transporte como los accesorios. Los muelles, los vehículos de apoyo, las bodegas, etcétera, están cubiertas por el seguro de transporte. Responsabilidad por vicios ocultos. El asegurador de medio de transporte responderá, salvo disposición expresa de la póliza, de los daños o pérdidas ocasionadas por vicios ocultos de la cosa, a menos que pruebe que el asegurado conocía tales vicios o pudo conocerlos si hubiera obrado con la diligencia normal. Este es un artículo un poquito complicado. Vicios ocultos de la cosa, de la mercadería. El asegurador de medios de transporte responderá, salvo disposición expresa de la póliza, de los daños o pérdidas ocasionados por vicios ocultos de la cosa, a menos que pruebe que el asegurado conocía tales vicios o pudo conocerlos si hubiera obrado con la diligencia normal. La mercadería llegó deteriorada, pero por vicio oculto. Estaba mal empacada, tenía alguna rotura, tenía algún defecto. Y realmente aquí le están haciendo, es un poco injusto porque están haciendo culpable o responsable al asegurador de medios de transporte de daños o pérdidas ocasionados por vicios ocultos de la cosa. O sea, venía empacada la mercadería y venía rota. Tiene que pagar el transportista, salvo que pruebe, en contrario, ahí sí que la carga de la prueba está invertida, tiene que probar que el asegurado conocía o debiera conocer los vicios de la cosa si hubiera obrado con la debida diligencia, con la diligencia normal. Cambio de ruta. Si el siniestro se debe a cambio de ruta o de viaje, el asegurador de medios de transporte, cargamento y otros intereses solo responderá si el cambio fue forzado o se realizó para auxiliar a vehículos, naves o personas en peligro. Entonces, yo aseguro un trayecto Tokio, Puerto de San José, Puerto Quetzal. Y resulta que el barco fue a dar la vuelta por el canal de Panamá cuando no le tocaba. O le fue a dar la vuelta hasta el estrecho de Magallanes. ¿Qué andaba haciendo el barco? Yo le había dicho, váyase por el Pacífico de Tokio al Puerto Quetzal. Y fue a dar la vuelta
al estrecho de Magallanes y apareció por el océano Atlántico y ahí fue el siniestro. Ahí el asegurador no tiene responsabilidad. Pero, salvo que el cambio de ruta fue forzado porque hubo un pirata que se llevó el barco por otro lado, o porque había una tormenta que obligó a cambiar la ruta del barco, o había una guerra, etc. O se realizó para auxiliar a vehículos, naves o personas en peligro. Se desviaron de la ruta porque había que ir a rescatar a unos náufragos o a un barco que se estaba incendiando o que estaba en una tormenta o lo que fuera en alta mar, ¿verdad? Entonces, si es en ese caso, pues por razones de solidaridad se tiene que pagar el seguro, pese a que la ruta no era la originalmente prevista. Artículo 965. Medio de transporte en reposo. Mientras el medio de transporte se encuentra en reposo, el asegurado solo responderá del riesgo de incendio. El barco está anclado en el puerto, el avión está en la pista de aterrizaje, el camión está en la bodega de la compañía de donde se está cargando, pero resulta que ocurre el siniestro. No es durante el transporte, sino el vehículo está en reposo. Solo se responde del riesgo de incendio. Y el beneficiario, dice aquí el artículo 966, el asegurador será responsable, salvo pacto en contrario, hasta el monto de la suma asegurada de las cantidades que el beneficiario deba a terceros por daños ocasionados por el medio de transporte. El beneficiario deberá notificar al asegurador la existencia del juicio correspondiente tan pronto tenga conocimiento de él y podrá oponer las excepciones que competan al asegurado. Entonces dice que el asegurador será responsable, salvo pacto en contrario, hasta el monto de la suma asegurada de las cantidades que el beneficiario deba a terceros por daños ocasionados por el medio de transporte. Hay un seguro de transporte y el beneficiario, que es el dueño del medio de transporte o el que alquila el medio de transporte, resulta que a raíz de un accidente se causaron daños a terceros. El asegurador es responsable hasta el monto de la suma asegurada por las cantidades que el beneficiario deba a terceros por daños ocasionados por el medio de transporte. El beneficiario deberá notificar al asegurador la existencia del juicio correspondiente tan pronto tenga conocimiento de él y podrá oponer las excepciones que competan al asegurado. Yo le tengo que avisar al seguro: mire, a mí me demandaron a raíz de ese accidente que tuvo mi camión o mi barco, mi tren, mi camión, lo que fuera. Yo tengo una demanda y le tengo que avisar al asegurador para que el asegurador pueda defender y oponer las excepciones que competan al asegurado. En el seguro de transporte por viaje, la vigencia, artículo 968. En el seguro del medio de transporte por viaje está asegurado el avión, el barco, el tren. Si en la póliza no se estipuló vigencia más amplia, la misma comenzará en el momento en que se ponga la carga en el lugar de salida, y si no lo hubiere, desde el momento que zarpe. Desde que salga, despegue, comience el viaje el camión. Desamarre o inicie la marcha o carrera de vuelo, y terminará en el momento en que sea estacionado, fondeado o aterrice a salvo en el lugar de destino. Si dentro de dicho término se inicia la carga de mercadería para un nuevo viaje respecto al cual se ha tomado seguro, el seguro anterior cesará al iniciarse el nuevo embarque. Si dentro de dicho término se inicia la carga de mercadería para un nuevo viaje respecto del cual se ha tomado seguro, el seguro anterior cesará al iniciarse el nuevo embarque. Cuando ya se está iniciando el nuevo embarque, termina el primer seguro y comenzaría el segundo seguro, y el segundo asegurador será el que tiene que pagar cualquier avería o cualquier siniestro que ocurra dentro del contrato de seguro de transporte.
Yo quería hoy llegar al artículo del seguro de personas. Ya tiene alguna otra preguntita por aquí. 996. Seguro de menores. Bueno. Recuérdense que el seguro de personas no es indemnizatorio en el sentido de que no le podemos poner valor a la vida de una persona. Entonces yo puedo asegurarme por 10 millones de quetzales y si la compañía de seguros me lo acepta, pues está corriendo el riesgo de que si yo me muero, le van a pagar a mis beneficiarios esos 10 millones de quetzales. Independientemente que yo vaya a producir o no esos 10 millones de quetzales, yo espero producir o no esos 10 millones de quetzales durante el resto de mi vida útil. Probablemente no los voy a producir, pero la compañía me dijo, si usted me paga una prima de X, yo le voy a dar a usted una indemnización de esta cantidad. Entonces no vamos a decir, bueno, lo que pasa es que este señor ganaba tanto y durante los años que tenía por vivir y dejó de tenerlos porque se murió, y entonces la pérdida económica equivale a los sueldos, las bonificaciones, las horas extras y todo lo que iba a ganar de aquí hasta que se iba a morir. Y como se murió antes, es de la pérdida. Eso sería en el caso del seguro de daños. En el caso del seguro de personas, no hay esa es la distinción entre el seguro de daños y el seguro de personas. El seguro de personas no tiene que tener una relación con el valor de la vida útil de la persona, sino únicamente se tiene que pagar la indemnización convenida, porque no es indemnizatorio. Yo puedo asegurar menores de edad, artículo 996. Se puede, el seguro sobre la vida de un menor de edad que tenga 12 o más años requerirá su consentimiento personal y el de su representante legal. Yo puedo asegurar la vida de un menor de edad, pero que ya tenga 12 años, y entonces va a ser, se le va a pedir el consentimiento a él y a su tutor o a quien ejerza la patria potestad sobre ese menor. ¿Verdad? Y en el seguro de terceros, porque esto tiene relación con el siguiente artículo, seguro de un tercero. No podrá celebrarse un seguro para el caso de muerte de un tercero sin su consentimiento. Yo no puedo asegurar la vida de mi vecino, del chiclero de la esquina, ni del farmacéutico de la farmacia Galeno, sin su consentimiento. Sí lo puedo celebrar si la persona da su consentimiento. Pero si él no sabe o no está enterado o no da su consentimiento para ser asegurado, ese seguro es nulo. Sin embargo, ahí van a ver un caso que les voy a compartir en donde se celebró el seguro, la persona no había firmado, le falsificaron la firma y no lo logró probar la aseguradora y tuvo que pagar el seguro de la vida de un tercero que estaba concertado sin consentimiento del asegurado. ¿Cuál es la razón de esto? Obviamente yo podría asegurar al chiclero de la esquina y después aparece muerto y yo cobro la indemnización. Y el chiclero de la esquina no sabe ni qué le pasó, ni por qué, ni para qué, ni quién cobró la indemnización. Entonces está bien, yo puedo asegurar la vida de la persona que vende chicles en la esquina, pero él tiene que dar su consentimiento. Puede ser que esté de acuerdo en que yo lo asegure y que yo sea el beneficiario, o que lo asegure y que él va a designar quién va a ser su beneficiario, que sería lo más lógico, ¿verdad? Ahora, puede haber una relación en donde, por ejemplo, él me debe dinero o él tiene algún tipo de relación de amistad o de negocios conmigo. Entonces le digo, mire, voy a asegurar su vida porque si a usted le pasa algo, ¿quién me va a pagar la deuda que usted me tiene o la mercadería o el crédito que yo le estoy dando? Entonces, ¿está de acuerdo en que yo lo asegure? Sí, licenciado, estoy de acuerdo. Bueno, firmemos aquí, firme su consentimiento y yo voy a ser su beneficiario. O sus beneficiarios van a ser sus hijos o sus familiares, pero primero me van a pagar cualquier saldo insoluto que haya del crédito que yo le he concedido por mercadería, por servicios profesionales, por préstamo que le hice o lo que fuera, ¿verdad? O como somos socios, usted va a estar asegurado y sus beneficiarios van a recibir ese dinero, pero me va a dar a mí el derecho de que les voy a dar la oportunidad de que ellos compren la parte del negocio que tengo yo, porque yo con usted quiero ser socio. Ahora, con sus herederos yo no quiero ser socio, entonces asegurémoslo a usted y con esa indemnización que me compren la parte del negocio y que hace que queden ellos solos administrando el negocio que tenemos como socios. Esa pudiera ser un pacto, ¿verdad? El único requisito que hay aquí es que el tercero, que no es el asegurado,
sino que es decir, el contratante del seguro no es el asegurado, sino que es un tercero. Ese tercero tiene que dar su consentimiento. Como que vi una preguntita por ahí. Licenciada, de los artículos 969 hasta el 995 que no leyó, no entran en el examen final. Todo entra. Yo le estoy haciendo la explicación de lo que yo considero que me da tiempo y que es importante que resaltar. Pero ustedes tienen que leer todos los artículos que entran en el seguro de todo tipo de daños y cualquier pregunta es válida, ¿verdad? No es porque yo les voy a dar la papa pelada de toda la clase, ¿verdad? Entonces, el consentimiento del tercero asegurado deberá también constar por escrito para el cambio en la designación del beneficiario, para la cesión de derechos o para la constitución de prenda, excepto cuando esta última operación se celebre con el asegurador. Bueno, es que este artículo dice que no puede celebrarse un seguro para el caso de la muerte de un tercero sin su consentimiento, dado por escrito antes de la celebración del contrato, con indicación de la suma asegurada. El tercero tiene que saber por cuánto lo están asegurando, salvo que cuando se trate de cubrir prestaciones laborales o sociales. El colegio de abogados a lo mejor asegura a todos sus colegiados y ahí no nos piden el consentimiento, porque se trata de prestaciones sociales o que formo parte de un club y todos estamos asegurados. Pero en ese caso, el beneficiario, lo vamos a ver más adelante, son los herederos. Si yo no designo beneficiario, ni doy mi consentimiento, y es una prestación laboral porque hay un seguro colectivo que contrata el patrono para todos sus trabajadores, ahí él no va a ser el beneficiario, sino que los beneficiarios van a ser los herederos del trabajador asegurado. O va a ser el beneficiario que haya designado el trabajador, ¿verdad? Entonces, la regla general es que no se puede celebrar contrato sobre la vida de un tercero, de seguro de vida sobre la vida de un tercero, sin su consentimiento, salvo cuando se trate de cubrir prestaciones laborales o sociales. Si como prestación laboral yo doy un seguro de vida a mi personal, entonces eso sí se puede. O porque formo parte de un club o de un gremio de abogados o del colegio de abogados o de los maestros del auxilio póstumo del Magisterio Nacional, se puede celebrar un seguro colectivo y ahí se puede asegurar a todo el grupo, sin consentimiento de los asegurados, individualmente considerados, ¿verdad? El consentimiento del tercero deberá también constar por escrito para el cambio en la designación del beneficiario. A lo mejor yo le dije al tercero, mire, van a ser sus hijos los beneficiarios. Y después, como yo soy el contratante del seguro, yo pretendo cambiar quiénes son los beneficiarios. Ahí yo no voy a cambiar, ahí yo no lo voy a poder hacer sin consentimiento del asegurado. Para la cesión de derechos, tampoco se pueden ceder los derechos del seguro, o para la constitución de prenda, excepto cuando esta última operación se celebre con el asegurador, ¿verdad? Sí, con el asegurador sí se puede celebrar contrato de, ahora ya no se llama prenda, sino se llama garantía mobiliaria, en donde yo le doy una garantía sobre la indemnización a la propia compañía aseguradora. Ahí no se necesita el consentimiento del asegurado. Artículo 998, rehabilitación. No es aplicable al seguro sobre la vida la disposición del párrafo segundo del artículo 906 en cuanto a rehabilitación de un seguro, cambio de plan o incumplimiento del contrato anterior. En estos casos, las partes pueden contratar diversos planes y formas del seguro. Vamos a ver qué dice el artículo 906. Porque aquí hay una excepción a lo que dice el artículo 906 en cuanto al seguro de vida. Aquí tenemos que regresar al artículo 906. Y ahora le haría aquí en su libro desaparición del riesgo. El contrato de seguro será nulo si en el momento de su celebración el riesgo hubiera desaparecido o el siniestro se hubiera realizado, salvo pacto expreso basado en que ambas partes consideren que la cosa asegurada se encuentra aún expuesta al riesgo previsto en el contrato. En este caso, el asegurador que conociere la cesación o inexistencia del riesgo no tendrá derecho a las primas ni a reembolso de los gastos. El asegurado que sepa que ha ocurrido el siniestro no tendrá derecho a indemnización ni a restitución de primas.
El pacto de dar efecto retroactivo al seguro, sabiendo ambas partes que cubre un periodo durante el cual la persona o la cosa asegurada está expuesta al riesgo sin haberse realizado el siniestro, solo es válido si el periodo de referencia es menor de un año. Eso es lo que dice el 906. Ahora vámonos al otro artículo para entenderlo. Era 996, me parece. Buen intento el que dijo que no había que estudiar los artículos que uno había leído, ¿verdad? No es aplicable al seguro sobre vida la disposición del párrafo segundo del artículo 96 en cuanto a rehabilitación de un seguro, cambio de plan o incumplimiento del contrato anterior. En estos casos, las partes pueden contratar diversos planes y forma de seguro. No entiendo ese 906. Vamos a regresar. Aquí es el segundo párrafo en cuanto a rehabilitación de un seguro. 906. El pacto de dar efecto retroactivo al seguro, sabiendo ambas partes que cubre un periodo durante el cual la persona o la cosa asegurada está expuesta al riesgo sin haberse realizado el siniestro, solo es válido si el periodo de referencia es menor de un año. El asegurado que sepa que ha ocurrido el siniestro no tendrá derecho a iniciación de restitución de primas. No entiendo, ese artículo sí me lo perdí. Vamos a ver qué dice Villegas Lara. Villegas Lara habla del seguro de personas a partir del artículo 265 y dice efectivamente que no hay una apreciación objetiva del daño, que debe pagarse la suma asegurada que está prevista en la póliza sin sujetar su cuantía a la apreciación objetiva del daño. Creo que les decía cuánto iba a producir esta persona en vida para que veamos si está en relación con lo que está asegurado. No existen esos seguros las relaciones de infraseguro, seguro pleno, sobreseguro, ni es prohibido el seguro doble o múltiple. Aquí yo puedo asegurarme 10 veces, puedo tener colegio de abogados, Universidad de San Carlos, el seguro privado que yo quiera, me puedo asegurar para un viaje específico, etc. Y ahí no hay problema de que tengo varios seguros. Si el asegurado fallece por actos de un tercero, el beneficiario recibe la suma asegurada y le quedan expeditas las acciones civiles y penales en contra del autor de su muerte, sin que el asegurado tenga derecho a sustituirse en estas acciones como ocurre en el seguro de daños. ¿Se recuerdan de la subrogación que había en el seguro de daños? Existe un incendio en la vecindad y se pasa el incendio a la propiedad del asegurado y se quema la mercadería del asegurado. Entonces el seguro paga, pero tiene derecho, como decíamos en la clase anterior, a cobrarle al causante del incendio los daños derivados del siniestro que causó en la bodega de la vecindad. Yo voy con el de la vecindad y le digo, mire, usted se le incendió su bodega y le quemó la bodega a mi asegurado. Yo le pagué su $1,000,000 de quetzales de indemnización, pero yo vengo aquí a ponerme a subrogarme en los derechos que hubiera tenido el asegurado por los daños que usted le causó y yo se los voy a cobrar. Eso en el seguro de daños. En el seguro de personas, el beneficiario recibe la suma asegurada si ejercita alguna acción penal y hay la acción de reparación digna, que sería la reparación digna por el homicidio, esa le corresponde al beneficiario. No le corresponde al asegurado subrogarse en los derechos del beneficiario o del deudo del asegurado para irle a cobrar al que mató a la persona accidental o dolosamente y cobrarle la indemnización que tuvo que pagar. Esa indemnización le corresponde en todo caso al heredero o al beneficiario del asegurado, no a la aseguradora. Como en el caso del seguro de daños, en donde sí existe esa posibilidad de... aquí creo que hay un errorcito, sin que el asegurador tenga derecho a sustituirse en esas acciones como ocurre en el seguro de daños. Estoy seguro que si vamos a Hugo Mármol, que es la cita de pie de página que está aquí, vamos a ver que al doctor Villegas le faltó una R aquí en el... Porque dice, si el asegurado fallece por actos de un tercero,
El beneficiario recibe la suma asegurada y le quedan expeditas las acciones civiles y penales en contra del autor de la muerte. Supongamos que murió en un accidente de tránsito y puedo demandar al que causó el accidente para que me pague una indemnización por la muerte de mi ser querido. Sin que el asegurador, porque el asegurado está muerto, sin que el asegurador tenga derecho a sustituirse en esas acciones como ocurre en el seguro de daños. Ahí falta una R, estoy seguro. Allá son las 7, ¿no? Sí, esta clase también va a ser para la sección D porque ya estamos a medias, ¿verdad? Tuve un poquito de problemas para ingresar hoy al Facebook. Hace días que me está dando un poquito de problemas del Facebook y ahora me pasó eso, ¿verdad? Entonces aquí en lo del seguro del tercero, vamos a ver qué dice. Una situación que aquí habla también el doctor Villegas en la página 268 es el interdicto. Es prohibido contratar un seguro para el caso de muerte de una persona declarada en estado de interdicción. Yo no puedo contratar un seguro para la persona que ya no está en el uso de sus facultades mentales y volitivas, porque aquí estaríamos poniendo en riesgo a esa persona que por edad, por enfermedad o por trastorno congénito, pues no tiene la facultad del uso de sus facultades mentales y volitivas y está en estado de interdicción. Aunque sea mayor de edad, no puede expresar su consentimiento para ser asegurado. Entonces aquí dice que se prohíbe. Y eso viene de que hay necesidad de obtener el consentimiento antes de la celebración de un contrato. Si no, estuviéramos poniendo en riesgo a aquellas personas interdictas de que sin saber y sin poder darse cuenta que están siendo asegurados, son objeto de un contrato de seguro y alguien las asegura poniendo en riesgo su vida realmente. Lo que se está protegiendo aquí es la vida de la persona. Licenciado, una pregunta. Por accidente el seguro se hace efectivo. En el momento que fallece, ¿verdad? Y por enfermedad, ¿cuánto tiempo se debe esperar? En el momento que fallece, ¿verdad? Y por enfermedad, ¿cuánto tiempo se debe esperar? Aquí habla de que el seguro tiene que ser pagado. Ya habíamos visto el otro día que el plazo para el pago del seguro, obligaciones del asegurador, había un plazo. Y había una prescripción. Voy a buscarlo mejor en el código. Aquí hablaba de plazos, prescripción y plazos. Vamos a ver. Lo vimos en el último contrato. Prescripción. Plazo para beneficiarios. Ese es el plazo, pero había ahí extinción de la responsabilidad, omisión de aviso, agravación parcial, declaración parcial, proceder a la terminación, declaración de buena fe. Hablaba de que las acciones, exigibilidad del pago, creo que está aquí. Aquí dice, 901, exigibilidad del pago. En los casos no previstos en la ley de seguros o disposición legal en contrario, artículo 901 del Código de Comercio, el pago de la indemnización que resulte del contrato de seguro será exigible 30 días después de la fecha en que el asegurador haya recibido los documentos o informaciones que permitan conocer el fundamento y la cuantía de la reclamación. Será nula la cláusula en que se pacte que la indemnización no podrá exigirse sino después de haber sido reconocida por el asegurador o comprobada en juicio. Entonces, lo que nos está diciendo este artículo 901 es que tenemos como la aseguradora tiene 30 días después de que se le ha presentado toda la información referente al siniestro, a la muerte, por ejemplo, de la persona, para que ya tiene que pagar en 30 días. Si no pagan en 30 días, ya el beneficiario puede iniciar su juicio para que se le pague el seguro, porque él ya cumplió con presentar la documentación y la información que le haya requerido a la aseguradora conforme
que el asegurador haya recibido los documentos e informaciones que permitan conocer el fundamento y la cuantía de la reclamación. Entonces, pasados 30 días ya el seguro tendría que pagar esa indemnización. Si no la ha pagado, ya se puede demandar para el pago de eso. Esa sería su respuesta de Adelia López. Licenciado, una pregunta. Por accidente el seguro se hace efectivo en el momento que fallece, ¿verdad? Y por enfermedad, ¿cuánto tiempo debe esperar? Debe esperar probando el fallecimiento y dando toda la información que pide el seguro y los documentos que pide el seguro. Normalmente piden el certificado de función, el informe médico de la última enfermedad, el informe médico forense, si hubo autopsia. Piden normalmente el certificado de los documentos relacionados con el entierro, la inhumación, para probar que efectivamente la persona fue enterrada, para evitar fraudes, ¿verdad? Y entonces, a partir de que yo ya entregué todos los documentos, el seguro tiene 30 días para poder cancelar la indemnización. Eso está conforme al artículo 901, que es un artículo general para todos los seguros de daños y de personas. Seguro. Vamos a regresar al artículo que teníamos. Como les decía, los artículos que no leí hoy, obviamente entran, ustedes los tienen que leer, tanto el de seguro de transporte, incendio, agrícola y ganadero, responsabilidad civil, porque yo lo que quería era dedicar esta clase ya a entrar al seguro de personas, que está a partir del artículo 996. Está muy bonito lo que está diciendo el doctor Villegas y vamos a seguir ahí explicando. Y estábamos tratando de ver a qué se refería eso del 996 en relación al 906. Que estaba en... A ver si el doctor lo... Seguro de transporte, responsabilidad asegurar, vigencia, indemnización de abandono de personas. Entonces el doctor nos explica un poquito más esa situación. Creo que el doctor no nos va a sacar de penas aquí porque no habla de ese artículo. No lo tocó, el 996. Pero les prometo que en la próxima clase ya les tengo una respuesta de cuál es ese caso, que no lo entiendo exactamente y no recuerdo a qué se refiere ese 990. El de no es aplicable al seguro sobre la vida la disposición del párrafo segundo del artículo 906 en cuanto a la rehabilitación de un seguro, cambio de plan o incumplimiento del contrato anterior. En estos casos las partes pueden contratar diversos planes y formas de seguro. Puede ser que el artículo esté mal, puede ser que no se refiera al artículo 906, sino que pueda ser que se refiera a otro artículo que tenga que ver por ahí. Vamos a tener que buscar rehabilitación y entonces puede ser que el seguro el artículo esté equivocado, o puede ser que yo necesite profundizar en ese tema para darles una respuesta más concreta. Vamos a ver, rehabilitación del seguro. ¿Por qué la rehabilitación del seguro está? No está en el artículo 906, entonces ahí es donde me da problema. Obligaciones de las partes, clases de seguro, la póliza, ratificación. Tendríamos que ver eso pero me da la impresión de que es un error de imprenta.
Yo ahorita no tengo cómo resolverles ese tema, ni Villegas nos dice nada de esos artículos. Entonces vamos a seguir con lo que nos platica aquí don René Villegas Lara, que puedo asegurar al mayor de edad, no puedo asegurar al interdicto y no puedo asegurar la vida de un menor de edad que si aseguro la vida de un menor de edad, necesito el consentimiento del menor de edad, pero mayor de 12 años, y de su representante legal. Si el menor tuviera menos de 12 años, solo se requiere el consentimiento del representante legal, pero este debe contar con un seguro de vida por una suma igual o mayor que la del seguro del menor. Este requisito no se exigiría en el supuesto de que el representante fuera inasegurable. Esto último sucede, entre otros casos, cuando el asegurador considera que por razones de edad, estado de salud, etc., no se califica para ser asegurado. Está un poco complicada la norma, pero dice, básicamente, yo puedo asegurar la vida de un menor de 12 años, pero en este caso también tengo que asegurar al representante legal, ya sea el padre, el tutor, el padre, el tutor o encargado. Pero en este caso, tengo que asegurar también la vida del padre, tutor o encargado, si por una suma igual o mayor que la del seguro del menor. O sea, yo voy a asegurar al menor de edad, pero también tengo que asegurar la vida del tutor o encargado por una suma igual o mayor. Si no, no lo puedo asegurar, salvo que el padre, encargado o tutor del menor de edad ya no sea asegurable por edad, estado de salud o por otra condición que no lo califican para ser asegurado. El interdicto no lo puedo asegurar porque nunca va a poder prestar su consentimiento. Es mayor de edad, pero no puede dar su consentimiento. Y lo pondríamos en riesgo porque sería, digámoslo así, un poco cruel, pero sería buen negocio asegurar al interdicto por una buena cantidad y lamentablemente el interdicto falleció. Y el que va a cobrar el seguro va a ser el que haya designado el beneficiario. Por eso es que el interdicto, que es mayor de edad, pero no puede prestar su consentimiento, no es asegurable. Del tercero mayor de edad, sí se puede asegurar la vida de un tercero. Yo puedo asegurar la vida de la persona que vende chicles en la esquina, pero el tercero tiene que dar su consentimiento, el asegurado, por escrito. Y tiene que decir el monto por el cual lo están asegurando. Ese consentimiento es necesario cuando se va a cambiar beneficiario para ceder los derechos o para la constitución de prendas, salvo que la operación de garantía se celebre con el mismo asegurador. Ya no se llama prenda, se llama garantía mobiliaria, pero si vamos a dar de prenda la indemnización para garantizar alguna obligación, tiene que dar su consentimiento el asegurado, salvo que la prenda o la garantía mobiliaria sea a favor de la compañía aseguradora. El consentimiento para contratar un seguro de tercero mayor de edad no es necesario cuando se celebra para cubrir prestaciones laborales o sociales, ya que su finalidad de protección no puede poner en duda las intenciones del tomador. Aquí yo contrato un seguro para mi personal y es un seguro colectivo. No le tengo que pedir consentimiento a esos terceros. O contrato, como les digo, para el gremio de abogados. Obviamente están asegurados los abogados que pertenecen al colegio de abogados porque la junta directiva contrató un seguro. No le tiene que pedir su consentimiento a cada colegiado. Ahora, cada colegiado va a poder designar, ahí lo vamos a ver más adelante, a sus beneficiarios. Y si no los designa porque no estaba ni enterado de que había seguro, los beneficiarios del colegiado o del asegurado con un seguro colectivo van a ser sus herederos. El beneficiario es facultad del asegurado designar en la póliza a quienes se le consideren beneficiarios de la suma asegurada. Esta facultad permite modificar la designación, ya sea por medio de un acto entre vivos o por testamento, aun en el caso de que el beneficiario inicial o el que tuviera conocimiento del asegurador hubiera manifestado su voluntad de aceptar el derecho asignado. Yo puedo cambiar al asegurado, al beneficiario, yo soy el asegurado. Lo puedo cambiar. Yo le había dicho a mi esposa que ella era la beneficiaria. Y ella aceptó, y sí, estoy de acuerdo en ser la beneficiaria. Pero en un momento dado, el asegurado tiene todo el derecho de cambiar al beneficiario sin consentimiento del beneficiario, salvo que, como veremos aquí adelante, haya una designación de beneficiario irrevocable. Por ejemplo, hay personas que se divorcian
y en el divorcio pactan que va a quedar asegurada la persona o los hijos como beneficiarios irrevocables del asegurado. En ese caso no se puede revocar esa designación de beneficiario. El derecho de revocar la designación del beneficiario se puede renunciar durante la vigencia del contrato. A esto último se refiere el párrafo tercero del artículo 1000 del Código de Comercio, al decir que la renuncia es válida y queda firme al comunicárselo por escrito al beneficiario y produce efectos frente a terceros cuando es comunicado por escrito al asegurador y éste hace la anotación en la póliza. Yo le tengo que decir al asegurador, mire, estoy designando a tal persona como beneficiario irrevocable. Renuncio al derecho de revocar esa designación. Diferente es el caso en que la irrevocabilidad se establece al momento de celebrar el contrato, en donde estas comunicaciones no son necesarias. Si yo desde que contrato el seguro le digo a la aseguradora, estoy designando como beneficiario irrevocable a tal persona, ya no tengo que mandarle ninguna comunicación al seguro, porque en la póliza va a decir que el beneficiario irrevocable es tal persona. Beneficiario irrevocable existe cuando al momento de celebrar el contrato se renuncia al derecho de cambiar al beneficiario. En este supuesto, el asegurado no puede disponer de los derechos que con carácter accesorio le otorga el negocio, si no es con el consentimiento del beneficiario, el que deberá darse por escrito. Supóngase que es un seguro total del que habíamos hablado el otro día. Yo aseguro mi vida, designo como beneficiaria irrevocable a mi esposa. Y después resulta que yo puedo pedir préstamos sobre la suma que se va a recibir en el momento del fallecimiento. Ahí no puedo prestar sobre la indemnización que va a recibir el beneficiario o que yo voy a recibir al llegar a los 75 años, si así fuera, porque hay seguros totales que al llegar a los 75 años le dicen al asegurado, mire, no tiene que esperarse usted a que se muera para que los beneficiarios cobren los 100,000 quetzales, sino usted puede cobrar 75,000 quetzales ahorita del seguro de vida. Entonces yo pudiera cobrar eso, pero si hay un beneficiario irrevocable, yo le tengo que pedir el consentimiento al beneficiario irrevocable. En este supuesto, el asegurado no puede disponer de los derechos que con carácter accesorio, ese sería un derecho de carácter accesorio, le otorga el negocio, pedir préstamos a favor mío, hacer retiros a cuenta de aquella indemnización que van a recibir los beneficiarios, si no es con el consentimiento del beneficiario el que debe darse por escrito. O sea, si yo quiero sacar dinero de la póliza a cuenta de la indemnización, le tengo que pedir la autorización al beneficiario irrevocable. Por ejemplo, el asegurado puede tener la opción a obtener préstamos del asegurador garantizados con las prestaciones que genera el seguro y con la misma acumulación de primas pagadas. El ejercicio de este derecho requeriría la anuencia del beneficiario irrevocable si no existiera reserva. Salvo que hubiera dicho, designo a tal persona como beneficiario irrevocable, pero me reservo el derecho de obtener préstamos sobre la indemnización que se va a recibir, sobre la póliza. Si yo me reservo ese derecho, puedo obtener préstamos. Si no me reservo ese derecho, solo lo puedo hacer con consentimiento del beneficiario irrevocable. Beneficiario genérico. Se puede designar beneficiario usando los términos cónyuge, descendientes, herederos o causavientes. Yo no tengo que poner los nombres. Puedo poner designo a mi cónyuge, o designo a mi esposa, o designo a mis hijos, o a mis nietos, a mis herederos o a mis causavientes. Como no se indica con precisión el nombre o nombre de la persona a quien se quiere beneficiar, la ley llama beneficiarios genéricos. En esas circunstancias se tendría como tales a quienes acrediten tener esas calidades al momento de la muerte del asegurado. Supongamos que está casado el asegurado con la persona A y asegura y dice que el beneficiario sería su cónyuge o su esposa. Después se divorcia o se muere la esposa y entra una nueva persona a tener la calidad de cónyuge o de esposa. En el momento de la muerte, quien sea la esposa es la que tiene derecho a cobrar el beneficiario, ser beneficiario a cobrar la indemnización, salvo que se hubiera puesto es tal persona. Entonces será esa persona. Pero si se pone a la esposa, es la persona que tenga esa calidad de esposa, de hijo, de nieto, de descendiente, al momento del fallecimiento del asegurado. El reparto de la suma asegurada en el caso de estos beneficiarios sigue la misma orientación del Código Civil en materia de sucesión hereditaria. Si digo a mis herederos,
Pues en la misma proporción en que los herederos tengan derecho a la herencia. Si hay 4 hijos y una esposa, normalmente si no se estipuló un porcentaje, será en quintas partes. A la esposa se le considera como un hijo, ¿verdad? Para efectos de la herencia. Estatus del beneficiario. El derecho del beneficiario lo contempla la ley como un derecho propio. Esto es importante porque permite independizarlo de cualquier motivo del orden personal que el asegurado haya tenido para instituir a alguien como beneficiario. Por ejemplo, la Corte de Casación de Francia declaró sin lugar un recurso que pretendía la nulidad de un contrato de seguro por causa inmoral, ya que se decía que el asegurado había condicionado a que una mujer con quien tenía relaciones amorosas sin ser su esposa conservaría la calidad de beneficiaria mientras estuviera legada a él por ese vínculo afectivo. La esposa demandó la nulidad de la designación, pero la Corte desestimó la pretensión, basándose en que se trata de un derecho propio que permite reclamar el pago de la suma asegurada, la cual está excluida de herederos y acreedores del asegurado. Esa es una cosa importante. El contrato de seguro no tiene nada que ver con la herencia. Si hay un beneficiario designado, a esa persona le corresponde el beneficio, el cobrar el seguro, aunque no sea la esposa, aunque no sea el hijo, aunque no sea familiar. Es la persona, yo le digo al seguro, ¿usted asume el riesgo de que si yo me muero le va a pagar a mi beneficiario tal cantidad de dinero? Sí. Bueno, entonces esa persona es la que es la beneficiaria. Puede ser que la esposa no esté de acuerdo, los hijos no estén de acuerdo, pero esa es la persona con la que el asegurador tiene la obligación, quien el asegurado designó como beneficiario, aunque no sea su heredero, aunque no sea su causaviente, sino que la persona designada. El asegurador, en cumplimiento de su obligación, debe pagar a quien registralmente le conste que es el beneficiario, extinguiéndose así sus responsabilidades. Por otro lado, estos derechos que genera el contrato de seguro no pueden ser embargados ni están sujetos a ejecución en caso de concurso, moratoria judicial o quiebra del asegurado. Supongamos que el asegurado debía. Esta indemnización no forma parte de su herencia. No es un bien relicto. No es parte de la masa hereditaria. Este es un contrato, una estipulación a favor del tercero en donde el asegurado dijo, si yo me muero, usted le paga a esta persona 100,000 quetzales. Ese es el beneficio, ese es el beneficiario y esa es la obligación del asegurador. Viene un acreedor y dice, no, es que ese señor que se murió a mí me debía 200,000 quetzales, yo quiero embargar esos 100,000 quetzales de su seguro de vida. No es parte de la herencia. No es lo mismo que una cuenta de ahorro que él tenía en el banco y que tiene beneficiario de seguro de vida. Eso sí se puede embargar porque forma parte de los bienes relictos, ¿verdad? Es decir, pero el beneficiario de la cuenta. Yo designo a una persona en mi cuenta de monetarios o de ahorro como beneficiario y eso sí forma parte de los bienes de la herencia, porque era del activo del testador o del causante. En el caso del seguro no hay las normas de la herencia. Es interesante porque no forma parte de la masa hereditaria esta indemnización. Es una estipulación a favor del tercero en donde el beneficiario designado por el testador tiene derecho a cobrar aunque el testador le deba a Raimundo y medio mundo. No le pueden embargar al beneficiario esa indemnización por el seguro de vida. Es un derecho personal y directo del beneficiario. No es parte de la herencia del causante. Aunque sea el heredero, aunque no haya designación de beneficiario, él es heredero y él tiene derecho a esa designación. El derecho propio del beneficiario, elemento específico en este seguro, lo pierde si atenta contra la persona del asegurado, aun cuando se tratara de beneficiario irrevocable. La ley no dice con precisión de qué atentado se trata, de manera que deberá juzgarse así a cualquier hecho que ponga en peligro la vida o la integridad física del asegurado. Al darse esa causal extintiva, la suma asegurada se pagaría a los herederos del asegurado, siempre que no existieran otros beneficiarios designados como sustitutos del que pierde ese derecho. Por último, el derecho propio no se transmite a los herederos, salvo que se trate de un beneficiario irrevocable. Si el beneficiario muere antes o juntamente con el asegurado, sus derechos acrecen a otros beneficiarios. Si esos no existen, la suma se pagará a los herederos del asegurado. Y aquí voy a aprovechar para contarles un caso que ocurrió en la vida real. Había un señor
que estaba asegurado, había tenido un primer matrimonio y había tenido un primer hijo de ese matrimonio. Años después de su divorcio, se casó con una segunda esposa y tuvo una hija. Iba hacia, no sé si iba o venía de Honduras, y tuvo un accidente por ahí por Morales y Zaral. En el accidente iban el asegurado manejando, la esposa, la hija e inclusive una prima de la esposa. Que no tenía nada que ver con el tema, pero ahí iba. Y todos se murieron en el accidente, en diferentes momentos. Inclusive había una confusión ahí quién se había muerto primero, porque es imposible determinar en un accidente quién murió primero. Lo que van a reportar es, ya sean los bomberos o el médico forense, va a decir que certifica la defunción a determinado momento. Y aquí se da una situación que se llama la conmorencia, que está en el Código Civil, en los artículos primeros. Vamos a ver si encontramos eso para explicarles este tema. Conmorencia, Guatemala. Vamos a ver si me lo da rápido el código, si no lo tengo que buscar en el decreto. Es el artículo 3 del Código Civil. Dice: yo creo que no sé si este es el Guatemala, vamos a poner. No me salió conmorencia. Guatemala, artículo 3 del Código Civil. Bueno, lo interesante de este caso es que el artículo 3 del Código Civil dice: conmorencia. Dice, si dos o más personas hubieran fallecido de modo que no se pudiera probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. ¿Por qué les traigo a colación este artículo? Porque en el accidente murieron el asegurado, la esposa, la hijita del segundo matrimonio y la prima. Todos se murieron. Y entonces, ¿cómo había dispuesto su póliza el asegurado? El asegurado había dicho que su beneficiaria era la esposa y que en defecto de ella entraban sus dos hijos. Pero fíjense bien, en el accidente, a consecuencia del accidente, como dice aquí el artículo 3, las dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero. Digamos, a lo mejor alguna sobrevivió algunos minutos, horas o días después del accidente, pero realmente había sido un accidente en donde todos habían muerto a consecuencia del accidente. Entonces, ¿qué pasa aquí? El asegurado había designado a su esposa. En defecto de su esposa, había designado como beneficiarios sustitutos a sus dos hijos. Y resulta que la hija también falleció en el mismo accidente. ¿Quién quedaba como beneficiario? El hijo. Era lo que yo considero que debía haber resuelto la aseguradora cuando se le presentó el reclamo. Lamentablemente la aseguradora no tenía muy claro lo que estamos hablando aquí, de que el seguro no es parte de la herencia y que cuando hay conmorencia se presume que fallecieron todas al mismo tiempo sin que pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. Porque la aseguradora decía: no, aquí se murió el señor, pero su beneficiaria era la esposa. Y entonces, como la esposa se murió, a quien le corresponde el derecho a cobrar la indemnización, adivinen a quién es: a la mamá de la esposa, a la suegra. Eso era lo que decía el seguro. Y entonces el seguro estaba bajo esa línea de que al que le correspondía era como una herencia de la esposa, como que la esposa recibe el derecho a indemnización, pero como se murió, le correspondía a los herederos de la esposa cobrar esa indemnización por la vida del esposo. Y la esposa se había muerto. O sea, en otras palabras, otra circunstancia que tiene que tener el beneficiario es que tiene que estar en capacidad de cobrar el seguro. Y es lo que estábamos leyendo aquí. Estatus de beneficiario. El derecho de beneficiario lo contempla la ley como un derecho propio. Esto es importante porque permite independizarlo de cualquier motivo de índole personal que el asegurado haya tenido para instituir a alguien como beneficiario. Y además,
es importante que se necesita que el beneficiario pueda cobrar el seguro. La señora, la esposa, había fallecido a consecuencia del mismo accidente del asegurado. Y en consecuencia, como había otros beneficiarios sustitutos, era a ellos a los que les hubiera correspondido. Lamentablemente también falleció la hija pequeña del beneficiario, que era hijo del asegurado, que era hijo del asegurado con la segunda esposa, que también se había muerto. Entonces, al morir la beneficiaria sustituta, una de las beneficiarias sustitutas, el único beneficiario que quedaba era el otro hijo, que estaba vivo, no iba en el vehículo porque él estaba en Guatemala en sus actividades estudiantiles. Ya estaba próximo a cumplir los 18 años. Entonces, lo que correspondía ahí, sin ninguna duda, para mí, era que la indemnización le correspondía cobrarla en su totalidad al hijo, porque la designación de beneficiario es sucesiva. Él dijo que su esposa en primer lugar, y que si no estaba ella, entonces los dos hijos. Pero tampoco estaba una de las hijas, entonces al hijo era el que le correspondía. El seguro era de otra teoría, decía no, al momento de morirse, la que tenía derecho era la beneficiaria, la esposa. Pero como también se murió, entonces es herencia para la suegra. Y no es así. O sea, el beneficiario tiene que estar en posibilidad de cobrar el seguro. Y entonces, ocurrió que hubiera podido haber un conflicto. Afortunadamente, las personas, y si se hubiera litigado el asunto, hubiera tenido que demandarse al seguro para que le pagara el beneficiario, que ya iba a ser mayor de edad por unos meses, llegara y cobrara, miren, yo soy el beneficiario sustituto sobreviviente, murió mi madrastra y murió mi hermana, mi media hermana, a mí me corresponde el cobro de la totalidad de esa indemnización. Y no le corresponde a la madre de la segunda esposa de mi padre, ¿verdad? Que es a la que el seguro le quería pagar. Entonces, afortunadamente este seguro tenía una característica, que era que había un seguro familiar y que entonces también la esposa estaba asegurada había una protección familiar. Entonces ella también tenía derecho, ese seguro de la esposa sí le correspondía a sus herederos, porque ella no había designado beneficiarios. Entonces le correspondía a su heredera, que era la mamá. Entonces, afortunadamente, lo que se hizo fue que se transó. Platicamos con el abogado de la mamá de la esposa, de la suegra, y quedamos, bueno, que la señora cobre la parte del seguro que le corresponde a la esposa, como seguro de vida, de que estaba ella también asegurada dentro de un grupo familiar, porque así tenía una protección adicional, se cubría al asegurado y se cubría a la esposa. Ese seguro de la esposa sí le correspondía a los herederos de la esposa, que era la suegra, la mamá de la esposa. Y la parte que le correspondía al asegurado le correspondía a la esposa, pero en defecto de la esposa le correspondía a los dos hijos. En defecto de una de las hijas le correspondía la totalidad al hijo. Entonces casi cubría la cantidad de la esposa con la cantidad del esposo, pero era mayor la indemnización del esposo. Al final lo que hicimos fue que transamos y dijimos, bueno, no nos peleemos, pidámosle al seguro conjuntamente que nos pague la mitad de los dos seguros a las dos partes, a la mamá de la esposa y al hijo del asegurado. Lo justo hubiera sido que se le pagara más al hijo del asegurado, pero para evitar el litigio que hubiera durado 5 años o más, ellos estuvieron de acuerdo en ponerse de acuerdo entre el beneficiario legal, que era el que había sido designado por el asegurado, y la beneficiaria de la esposa, que también tenía derecho a cobro de un seguro, y entonces dijeron, bueno, ¿sabe qué? Seguro, dénoslo a nosotros y nosotros lo vamos a repartir. Y así se exoneró la responsabilidad del seguro, el seguro se animó a pagarles y así quedó. Pero legalmente, si el caso se hubiera litigado, el 100% del seguro del esposo le correspondía al hijo sobreviviente. Y el 100% del seguro de la esposa le correspondía a sus herederos, en ese caso a su mamá. Entonces, ahí voy a terminar
la clase de hoy para que repasemos el tema. Les agradecería que leyeran toda la parte del seguro, también el libro del doctor Villegas Lara, hasta la página 274, porque este es el contenido del examen, todo lo que se refiere a seguro de daños, seguro de personas, el contrato de seguro en general, ¿verdad? Y entonces, ahí estamos. Y hay otra, les voy a subir un caso que se refiere precisamente a esta situación en donde lamentablemente le falsificaron la firma a un tercero y fue asegurado el tercero con una firma falsa. Y el seguro se vio obligado a pagar y después quiso anular ese pago, pero no lo logró. A través de una serie de juicios no se logró. Les voy a subir ese caso para que tengan, realmente no siempre se hace justicia y el seguro lo que pasa es que no se dio cuenta de que la firma era falsa hasta después de haber pagado. Y entonces quiso anular el pago que había realizado de la indemnización porque no constaba el consentimiento del tercero asegurado, pero ya era demasiado tarde y ya no lo pudo lograr. No sé si hay alguna otra pregunta. Ah, sí. Miren, yo cuando doy la clase, lo que espero es que ustedes, si ya comenzó la otra clase, pueden asistir a la otra clase y esta clase queda grabada. Cuando tengan tiempo, ustedes la pueden ver en un momento que tengan libre. Hay una pregunta de Dalia. Licenciado, una pregunta. Cuando el asegurado falleció, pero sus beneficiarios no sabían y al tiempo encuentran la póliza y desean reclamarlo, ¿cuánto tiempo le da la ley para reclamar? Y si cuántos se dan cuenta, la póliza está cancelada, pero cuando el asegurado falleció, la póliza estaba en vigencia. ¿Qué se hace en este caso y en qué artículo se fundamenta? Creo que lo vimos el otro día. Es básicamente la prescripción. Nos vamos a ir al artículo prescripción seguro, prescripción, Guatemala, Código de Comercio. Vamos a ver qué nos dice aquí. Seguro, prescripción, Guatemala, Código de Comercio. Plazo de la prescripción 916. Todas las acciones que deriven del contrato de seguro prescribirán en 2 años contados de la fecha en el acontecimiento que les dio origen. Ahora vamos a ver qué sigue. Plazo para beneficiarios. Aquí está su respuesta. Adelia. Plazo para beneficiarios. Si el beneficiario no tiene conocimiento de su derecho, la prescripción se consumará por el transcurso de 5 años, contados a partir del momento en que fueron exigibles las obligaciones del asegurador. Entonces aquí se extiende. El plazo normal de prescripción es de 2 años, pero conforme al artículo 917, los beneficiarios tienen hasta 5 años para enterarse, si no sabían que tenían ese derecho de beneficiarios, 5 años a partir del fallecimiento, ¿verdad? Entonces hay que registrar bien si hay una póliza de seguro o preguntar, ¿verdad? Si hay alguna póliza de seguro de la persona que sospechamos que puede habernos dejado de beneficiarios, porque solo tenemos 5 años para poderlo. Si encuentran la póliza y desean reclamarla, tienen 5 años. Y si cuando se dan cuenta la póliza está cancelada. Bueno, la póliza, obviamente, si estaba vigente al momento del fallecimiento, tienen derecho los beneficiarios, ¿verdad? Ya puede haber prescrito los 2 años que dice la ley en el 916, pero para los beneficiarios el plazo se amplía a 5 años desde el momento en que fueron exigibles las obligaciones del asegurador. Los que mandaron el examen 1 o 2 minutos tarde no se tienen que volver a examinar. De hecho, yo no acepto ningún examen extemporáneo si me mandaron el examen dentro del tiempo o tarde.
¿verdad? El examen extemporáneo es para aquellos que no pudieron examinarse por una causa justificada, no para los que tuvieron problema de envío tarde. Si lo enviaron tardío, yo lo califico, lo que pasa es que sí tomen en cuenta el tiempo que se hayan atrasado y no se pueden examinar extemporáneos los que ya mandaron una vez el examen. No vayan a cometer el error de mandar un segundo examen porque no se va a tomar en cuenta, ¿verdad? Y el examen, como les decía al principio de la clase, gracias por la pregunta, va a ser mañana a las 8 de la noche, mañana 19 de octubre de 2022 a las 8 de la noche. Solo para quienes justifiquen su... tienen que mandar la justificación con el examen también, ¿verdad? Así es que muy buenas noches a todos y saludos. Feliz noche.